Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con otro vídeo del canal de Anatomía Humana General y hoy vamos a repasar los límites de la caja torácica y nos vamos a centrar sobre todo en el estudio del mediastino. Bueno, el tórax consta de unas paredes que delimitan una amplia cavidad a la que llamamos cavidad torácica. Es una región que se encuentra entre el cuello y el abdomen y presenta una forma de cono truncado. ¿Qué quiere decir esto de que es un cono truncado? Bueno, pues bien, quiere decir que su vértice, que está en la parte más craneal de la región, está cortado. Ahí es donde nos encontraríamos el orificio torácico superior. Como todos los espacios anatómicos, podremos describir unos límites. En el caso de esta cavidad, describiremos las paredes, el orificio torácico superior, que acabamos de decir que está abierto hacia el cuello, y el orificio torácico inferior. Las paredes de esta caja torácica son relativamente delgadas y en un plano óseo estaría la parrilla costal, que tiene una figura aparente de una jaula y que antiguamente algunos autores lo denominaban así, lo denominaban la jaula torácica. Eso es una denominación antigua. Bueno, esta va a ser la encargada de proteger órganos internos como son los pulmones y el corazón, aunque también el hígado o el bazo, que son órganos abdominales, por la especial forma de disponerse la cúpula diafragmática, también se encontrarían parcialmente protegidos por este esqueleto óseo de la caja torácica. La pared torácica tiene una amplia porción anterolateral, que es la porción esternocostal, y una porción posterior o vertebral que forma parte del dorso y que la hemos estudiado ya en la columna vertebral. La pared esternocostal se organiza en varios planos y si describimos el que tenemos en la imagen, que es el plano esquelético, podemos comprobar que está formado por los arcos costales, por delante estaría el esternón y por detrás estaría la columna vertebral en su porción dorsal o torácica. Recordaremos, aunque en esta imagen no lo veamos, que entre dos costillas consecutivas se forman unos espacios que se llaman intercostales y que estarían ocupados por los músculos intercostales y también por el paquete vasculonervioso, discurriría por ahí el paquete vasculonervioso intercostal que estaría formado por una arteria, una vena y un nervio. En el interior de esta caja torácica, como hemos dicho previamente, se forma la cavidad torácica, que contendrá los pulmones y el corazón, pero también una serie de estructuras glandulares, vasculares y nerviosas, así como conductos que pertenecen tanto al aparato respiratorio como al aparato digestivo. Vamos a describir de nuevo el orificio torácico superior, sobre todo por las reacciones que tiene vasculares y los órganos o vísceras que también atraviesan esta región. El orificio torácico superior mide unos 6,5 centímetros en sentido antero-posterior y unos 11 en sentido transversal. Bueno, esto de las medidas realmente no es muy relevante porque puede variar mucho dependiendo del tamaño de los individuos. Pero ¿cuáles serían las estructuras que limitan este orificio? Bueno, por detrás se encontraría la primera vértebra dorsal-torácica, en concreto tendríamos el cuerpo vertebral. En ambos laterales nos encontraríamos con los bordes mediales o internos de las primeras costillas de cada lado, de la primera costilla de cada lado. En la parte anterior, aquí nos encontraríamos el manubrio del esternón, ¿no? Este sería la escotadura yugular del manubrio. Bueno, todos los orificios sirven para dar paso a estructuras. Por su situación, este orificio sirve para la comunicación de las estructuras torácicas con estructuras que vienen o que van hacia la cabeza y el cuello. Entonces, ¿qué estructuras pasan por este orificio? Bueno, pues por un lado están las vísceras, que son la tráquea, que pertenece al aparato respiratorio, lo tenéis aquí, y el esófago del aparato digestivo. También podemos apreciar los vértices pulmonares con sus pleuras. Aquí estarían los ápex pulmonares, ¿no? Los vértices pulmonares. Y por último podemos encontrar una serie de estructuras neurovasculares y que vamos a describir un poquito. Son más las estructuras que pasan y vamos a detenernos un poquito más en este apartado. Si empezamos por las vasculares podemos ver venas y arterias. Tendríamos la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Estas dos provienen del tronco arterial braquicefálico o tronco braquicefálico, que es la rama que saldría del callado o arco aórtico.
Y aquí justo en el límite del orificio torácico superior, este tronco arterial braquicefálico se divide en sus dos ramas terminales, que son, repito otra vez, la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. También podemos ver por este orificio las arterias carótida común izquierda, que estaría aquí, y la subclavia izquierda. Ambas son ramas directas del arco aórtico o callado aórtico. ¿Qué venas vemos? Bueno, pues acompañando a las arterias subclavias nos encontramos las venas subclavias, mismo nombre, mismo recorrido. Siempre, como veis, las venas por delante. Y aquí en el cuello, acompañando las arterias carótidas comunes, tendríamos las venas yugulares internas. En el orificio torácico superior nos encontraríamos el límite donde ambas venas, de cada lado tendríamos la yugular interna y la subclavia, se unen para formar el tronco venoso braquicefálico correspondiente, el derecho y el izquierdo. Estos troncos ya estarían dentro del tórax. Las venas yugulares y subclavias estarían todavía por fuera de él, no habrían entrado por ese orificio torácico superior. Bueno, acompañando a la arteria carótida común de cada lado y a la vena yugular tendríamos un nervio, que es el nervio vago o neumogástrico, décimo par craneal. Estas tres estructuras conformarían el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Vale? La arteria carótida común de cada lado, vena yugular interna de cada lado y nervio vago o neumogástrico, paquete vasculonervioso del cuello. En este dibujo no estarían solo representadas las arterias carótidas comunes y las venas yugulares internas. Tampoco tenemos representado, y también pasa por este orificio torácico superior, el nervio frénico, que forma parte del plexo cervical e irá a inervar al músculo diafragma. Bueno, ahora vamos a describir el orificio torácico inferior. Este orificio comunica la cavidad torácica con la abdominal, pero está cerrado prácticamente en su totalidad por el músculo diafragma. Las estructuras que lo atraviesan lo hacen mediante unos orificios o hiatos diafragmáticos, ¿no? Que son el orificio aórtico, el esofágico, que podemos apreciar en este dibujo, estarían aquí, y el hiato de la vena cava caudal, que no se puede ver en este dibujo. No los vamos a describir en este vídeo porque estos orificios pertenecen al diafragma y ya lo estudiamos en su momento cuando vimos ese músculo. Bueno, vamos a recordar rápidamente cuáles son los límites del orificio torácico inferior. Por detrás tendríamos el cuerpo de la 12ª vértebra dorsalotorácica, la T12. En los laterales estarían la 12ª costilla, la 11ª, el reborde costal formado por los cartílagos costales de las costillas 10, 9, 8 y 7 respectivamente, y por delante nos encontraríamos con la apófisis sifoides del esternón, que sería este de aquí. Bueno, una vez dentro de esta caja torácica nos encontramos con la cavidad torácica. Esta cavidad se divide en tres grandes espacios. Dos espacios laterales que están ocupados por los pulmones y los llamamos los espacios pleuropulmonares, y un espacio central comprendido entre los pulmones que es el mediastino. La unión entre los espacios pleuropulmonares y el mediastino se realiza por los pedículos pulmonares. En los espacios pleuropulmonares es donde se encuentran los pulmones y sus pleuras. No vamos a describirlos en este vídeo porque ya tenemos en el canal vídeos dedicados al aparato respiratorio donde se describen perfectamente estas estructuras. Lo que sí que vamos a estudiar en profundidad es el mediastino. Es este espacio situado entre ambos espacios pleuropulmonares y que aquí en estos dibujos está coloreado de verde. Del mediastino, como el resto de los espacios anatómicos que hemos estudiado, lo primero que vamos a señalar son sus límites. Tenemos por delante el esternón y los cartílagos costales. Por detrás, la columna vertebral en su porción torácica. Por arriba, o craneal, tendremos el orificio torácico superior que acabamos de describir, y por debajo, o en el límite inferior, estaría el diafragma que separa este mediastino de la cavidad abdominal. Los límites laterales, como vemos aquí en este dibujo, serían los pulmones y sus pleuras.
Por razones de organización topográfica y porque en este mediastino nos encontramos muchas estructuras, pero también por razones de abordaje quirúrgico, el mediastino se va a dividir tradicionalmente en varios espacios dentro de este mediastino, que vamos a describir en las diapositivas siguientes. La primera división se realiza con un plano imaginario que pasa por la parte caudal de la vértebra T4, de la cuarta vértebra dorsal torácica, o el disco intervertebral que hay entre la T4 y la T5, que sería aquí por la parte posterior, y el ángulo esternal. Es este plano amarillo que está aquí en la imagen y vemos que ha dividido el mediastino en dos partes. Tendremos entonces un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior se encontrará comprendido entre este plano que pasaba por el ángulo external y la T4, y el orificio torácico superior que hemos dicho antes que es el límite superior o craneal del mediastino. El mediastino inferior se encontrará entonces por debajo del plano imaginario entre este plano y el diafragma. En este mediastino inferior, a su vez, podemos encontrar varias divisiones. Se encuentra dividido en tres espacios por la presencia del corazón envuelto en su saco pericárdico, es decir, el pericardio fibroso. El espacio que ocupa el pericardio fibroso será el mediastino medio. El espacio que está por delante del saco pericárdico será el mediastino anterior hasta el esternón y los cartílagos costales, y por detrás del pericardio tendremos el mediastino posterior que se extenderá hasta la columna vertebral. En estas imágenes volvemos a ver los cuatro espacios. Por un lado tenemos aquí, en esta imagen de aquí, que es una representación del corte frontal o coronal, distinguimos solo dos espacios, un mediastino superior y un mediastino inferior. En esta otra imagen, la que está en el medio, es una representación de la sección transversal del tórax por debajo del plano imaginario de la T4 y el ángulo external, ¿vale? Aquí distinguiremos un mediastino posterior, justo por delante de la columna vertebral, veis aquí la representación de una vértebra, el mediastino medio, que sería la parte más grande, en rojo, y por último el mediastino anterior que llega hasta el esternón. Esto de aquí sería la representación de una sección del esternón en este nivel. En estas dos imágenes, lo que está coloreado de gris se corresponderían con las cavidades pleuropulmonares, ¿vale?, que están fuera del mediastino, por eso no las describo. Bueno, esta última imagen que tenemos aquí, vemos una representación de una sección sagital, es decir, una visión lateral de un corte sagital. Aquí tendríamos la columna vertebral y aquí el esternón. En esta imagen podemos ver el espacio correspondiente al mediastino superior en amarillo, todo el mediastino inferior, que a su vez lo dividimos en estos tres espacios. Mediastino anterior, verde, por detrás del esternón justo, que está aquí. El que está en medio, mediastino medio, es la zona que está incluida en el saco pericárdico. Y mediastino posterior, que llegaría hasta la columna vertebral. Es importante tener claras estas divisiones porque ahora lo que vamos a hacer es describir todas las estructuras que se encuentran en cada uno de estos espacios mediastínicos. La primera región mediastínica que vamos a describir es el mediastino superior. En ella vamos a poder encontrar varias zonas con distinto contenido. Una zona posterior donde vemos el esófago y la tráquea hasta su bifurcación. La zona media, que estará formada por los grandes vasos que entran y salen del corazón por encima del saco pericárdico, y una zona anterior que contiene el timo y sus restos. Vamos a ir describiendo todas las imágenes y descubriendo todas estas estructuras mediastínicas. Lo primero que veis que he puesto una línea que sería ese plano imaginario que divide la zona superior del mediastino de la inferior. En esta primera imagen tenemos una imagen anterior. ¿Veis? Esta primera estructura es el timo, que sería la glándula tímica sería el órgano más anterior del mediastino superior. Por detrás de él nos encontramos los grandes vasos. Este que está aquí a la derecha es la vena cava craneal o superior, al que van a llegar o van a confluir
los grandes troncos venosos braquicefálicos o braquiocefálicos. Este sería el derecho y este sería el izquierdo. A la vena cava también le llega el aporte sanguíneo de la vena ácigos a través del callado, ¿no? La vena ácigos hace un callado y desemboca en la vena cava craneal. Esto lo vamos a ver aquí. Veis que esta porción entonces del callado de la vena ácigos también estaría incluido dentro de este mediastino superior, pasando por encima, en este caso, del bronquio principal derecho. También vemos como gran vaso la arteria aorta. ¿Qué porción de la arteria aorta vemos en este mediastino superior? Bueno, pues el callado o arco aórtico y las ramas que salen de él. Este sería parte del callado aórtico. En esta otra imagen también lo vemos aquí, que estaría a la izquierda del esófago, y vemos sus ramas. Aquí veríamos en esta imagen tronco arterial braquicefálico, que luego al salir del orificio torácico se va a dividir en arteria carótida común derecha y subclavia derecha. La segunda rama, que es esta, veríamos la arteria carótida común izquierda, y esta sería la arteria subclavia izquierda. Esas serían las ramas del arco aórtico. Esta estructura que estamos viendo aquí sería la tráquea. La tráquea la distinguimos muy bien por sus anillos traqueales. En esta zona de aquí la vemos, en el cuello está muy, muy expuesta, ¿vale? En el tórax ya estarían todas estas estructuras que hemos descrito antes, se situarían anteriores a la tráquea. En esta imagen también la vemos, esta es una imagen posterior, estamos viendo a la tráquea, que se relaciona con, veis por aquí, se relaciona con, esta sería la vena cava y esta sería la ácigos, el callado de la ácigos. Bueno, ¿y qué estructura nos encontraríamos por detrás de la tráquea? Bueno, pues siempre en todo su recorrido la tráquea tiene por detrás el esófago, que sería esto de aquí. En esta imagen vemos cómo la tráquea se divide en sus dos bronquios principales, se bifurca en sus dos bronquios principales, justo en el límite del paso entre el mediastino superior y el mediastino inferior, ¿vale? En esta imagen que tenemos aquí en el medio, que sería una sección sagital del tórax, vemos aquí la tráquea y siempre por detrás el esófago. Si nos vamos ya a la parte inferior del mediastino, vamos a describir las tres regiones en las que está dividida. Por una parte tendríamos el mediastino medio, ¿vale? El mediastino medio hemos dicho que es lo que contiene el saco pericárdico, ¿vale? O ese pericardio fibroso, que es lo mismo. Bien, el saco pericárdico por dentro, ¿qué tiene? Pues contendrá el corazón y además contiene la entrada y la salida de los grandes vasos. Aquí tenemos todo este pericardio y aquí vemos el relieve que forma la vena cava craneal al entrar el corazón. El segundo relieve sería de la arteria aorta, en concreto con la porción ascendente de la arteria aorta, y aquí este último relieve, el que está más hacia la izquierda, es el relieve de la arteria pulmonar, del tronco de la pulmonar. Eso sería lo que estaría dentro del saco pericárdico. En esta región, en la región del mediastino medio, aunque no está dentro del saco pericárdico, también se consideran los nervios frénicos. Los nervios frénicos que vienen del plexo cervical se sitúan a ambos lados del corazón y se dirigen hacia el diafragma para inervarlo. Bueno, ¿y qué tendríamos en el mediastino anterior? En el mediastino anterior, pues veis aquí que también tenemos un poquito de la glándula tímica o de sus restos, ¿vale? Estaría la glándula tímica entonces repartida entre el mediastino superior y el mediastino anterior. Bueno, ¿y qué vemos en el mediastino posterior? Os recuerdo que es la región del mediastino que se encuentra situada entre el saco pericárdico y la columna vertebral. Bueno, pues en esta imagen que tenemos aquí podemos apreciar una cavidad torácica donde los pulmones están rechazados hacia los lados y se ha quitado el corazón y el inicio de los grandes vasos para que podamos tener bien una visión del mediastino posterior. Lo que vemos es el esófago y podemos considerar
que este es el órgano central de este compartimento del del mediastino, alrededor del cual se van a disponer el resto de las estructuras. En esta imagen de aquí vemos que lo que tenemos por detrás del esófago es la columna vertebral, que está cubierta por el ligamento longitudinal anterior. Es esta estructura de aquí, así como gris, con unas fibras longitudinales de arriba abajo, ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral. Por delante de la columna vertebral, esta estructura que está coloreada de verde es el conducto torácico. Este conducto se situaría entonces posterior al esófago, entre la columna y el esófago. Y las venas que vemos a ambos lados de la columna vertebral son las venas, este de lado aquí, que son en la izquierda las hemiácigos, y en este de aquí, la derecha, la vena ácigos. En estas dos imágenes podemos describir muy bien las relaciones entre la aorta y el esófago, ¿vale? Como veis, el callado aórtico o arco aórtico se dispone a la izquierda del esófago. Este callado, recuerdo que va desde delante hacia atrás y desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Situándose a la izquierda del esófago. Esto ya lo hemos descrito antes en el mediastino superior. El arco aórtico está a la izquierda del esófago. Bueno, cuando continúa la aorta, ahora ya sería la aorta en su porción descendente, vemos que se sitúa en la mayoría del trayecto del mediastino posterior a la izquierda del esófago. Es decir, si le damos la vuelta a la frase, que el esófago está a la derecha de la aorta, en la mayoría del recorrido del mediastino posterior. Ahora bien, ¿qué ocurre en la parte más inferior de este mediastino posterior? Pues que la aorta se va a situar posterior al esófago para alcanzar el hiato aórtico del diafragma. Es decir, que en esta última porción del mediastino posterior el esófago estaría por delante, anterior a la aorta. En el resto del mediastino posterior, insisto, se sitúa a la derecha. Por último, para terminar las relaciones del esófago en el mediastino posterior y para terminar también con la explicación del contenido del mediastino, quiero que nos fijemos en esta imagen. Aquí se pueden apreciar cómo en todo el recorrido del mediastino posterior el esófago va a estar rodeado por fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se corresponden con el nervio vago o neumogástrico, que es el 10º par craneal. Es el mismo que forma el paquete vascular nervioso del cuello, lo hemos visto antes. Estaría aquí, como veis, y desciende, y aquí en el mediastino posterior se sitúa rodeando el cuerpo del esófago. Como también podemos apreciar, este nervio acompaña al esófago en su paso por el diafragma a través del hiato esofágico y llegará al abdomen, donde inervará varios de los órganos o vísceras abdominales. Por eso se llama neumogástrico, porque llega hasta el estómago, atraviesa el tórax, neumogástrico, llega a vísceras abdominales. Como siempre, os enseño la bibliografía que he utilizado para realizar este vídeo y os animo a que vosotros también la utilicéis para estudiar la asignatura. Es muy buena bibliografía. Quiero recordaros que estos vídeos y el material que os ofrecemos es solo un pequeño apoyo en vuestro estudio, pero que lo debéis hacer siempre en textos y en atlas anatómicos. Y hasta aquí el vídeo de las regiones especiales del tórax, en el que hemos visto un poco de la caja torácica, hemos recordado los límites de la caja torácica y el contenido, y sobre todo hemos estudiado el mediastino. Espero que os haya servido para vuestro estudio y repaso de la asignatura. Como siempre os pido, dadle un like y además, si os interesa la anatomía humana, suscribiros al canal y así no os perderéis ninguno de los vídeos cuando los subamos. Si hay alguna cuestión que no os ha quedado clara o queréis que subamos vídeos de algún tema en concreto, podéis ponerlo en los comentarios. Desde el canal de Anatomía Humana General, os deseo un feliz día y un feliz estudio.